tan hermoso que han hecho tan interesante todos nuestros ponentes, con la participación de Claudia Heréndida Valdés. Todas estas personas son miembros del Consejo Mexicano de Psicología o simpatizantes, como nuestras amigas extranjeros. Claudia es psicóloga, tiene también una maestría en psicología clínica. Ella está interesada, especialista en terapias cognitivo-conductual, trabaja mucho como psicoterapeuta en duelos e ideación suicida. Ahí ya la tenemos, muy guapa. Es miembro del Comité de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales en la Mesa de Seguridad y Justicia de Tampico, Madero y Altamira. Docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, da capacitación externa para la Secretaría del Trabajo, tiene muchos cursos registrados, creo que 50. Se dedica a la práctica, a la consulta privada y también en instituciones como la Clínica Medical Center, para la aseguradora PAE, ella da capacitación a otras organizaciones empresariales y es coordinadora del Consejo Mexicano de Salud Integral y delegada del Consejo Coordinador de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Pues, sin más preámbulo, querida Claudia, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, doctora Rosario. El tema de este momento es violencia intrafamiliar. El amor no es abuso. Y bien, pues sabemos nosotros que la violencia es un problema social y de salud que no respeta ni raza, ni etnia, ni posición económica, ni social, ni edad, ni género. La violencia está en todas partes y está así desde pequeñita, o sea, desde pequeñas acciones hasta pues los delitos que conocemos nosotros, que nos han hecho tanto daño en nuestras familias, en nuestra sociedad. Es importante mencionar que existen gran variedad de familias y en la familia de pronto pensamos en familia y que se conforma pues de mamá, de papá e hijos. Pero sabemos que las familias hoy en día han cambiado mucho y bueno, pues familia se le llama a todos aquellos individuos o personas que viven, ya sea que tengan un parentesco o no lo tengan, por aquello de que contraen matrimonio también, y bueno, ellos ya son una familia. Y así como existe esa gran variedad de familia, existen también arreglos en sus convivencias. Es necesario tener en cuenta, comprender esto para ver lo que es el contexto personal, familiar y cultural del afecto que existe en cada familia, como también la violencia que sucede en la familia. La diversidad de familias está determinada por las distintas formas que tienen de convivir y también por el tipo de relaciones que establecen, esos vínculos que se forman de las personas que componen esta familia. Discúlpenme de que no pude compartir las diapositivas con ustedes, puesto que aquí se fue la luz, pero vamos a tratar de explicarles las diapositivas, porque hay unas que están muy ilustradas, hay unas que vienen con estadísticas incluso de delitos. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Con dos diferentes conceptos aquí que nos marca la norma oficial mexicana, que es uno de ellos, sobre la violencia familiar, sexual y la violencia contra las mujeres. Nos dice que es cualquier acto u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo de afinidad o civil mediante el matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurran. Es decir,
No tiene que ser propiamente en la casa, ¿no? Para que, bueno, aquí hay una violencia intrafamiliar. Si esa familia está fuera de su casa, si esa familia está en una fiesta, está en una reunión, en la escuela de su hijo, y ahí se suscita una relación de violencia. Bueno, esto se le llama violencia familiar. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es el uso deliberado de la fuerza física y el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones o muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Bien, con estos dos conceptos arrancamos. Entonces, la violencia, para que se dé en la familia, existe una antesala, que es esta violencia de comportamiento autoinfligido, como es aquellos comportamientos suicidas o aquellos comportamientos donde quieren hacerse daño a sí mismos, donde existen autolesiones, y estos pueden ser de manera física, puede ser de manera psicológica, eh, donde el propio individuo se hace daño a sí mismo. Sexual se consideraba hasta hace algunos años que pues no correspondía aquí. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto cómo las personas con situación de problemas de género, disforia de género, han atentado contra sus propios órganos sexuales. Entonces, aquí también tenemos autolesiones a nivel sexual. En la violencia interpersonal, hablándose de familia o de pareja, que sucede la violencia hacia los hijos, en la misma pareja, inclusive también en los adultos mayores que viven dentro de esta familia, aparte de la violencia física y psicológica, también existe esta violencia que es la de omisión, el no hacer nada, el dejar a las personas sin el cuidado, también es violencia. Y esa es una violencia que no se tiene muy marcada, eh, pues que nos demos cuenta, ¿no? De que la persona está teniendo algún grado de afectación. Quizá necesite medicamentos y pues no los tiene. Necesite cuidados como de aseo, de higiene y no lo tiene. Bueno, esa también es violencia. Y esta violencia en la familia que no se atiende va creciendo y llega a nuestras amistades, llega a nuestra comunidad, con nuestros vecinos, y luego la vemos cuando ya es más grande, de una manera colectiva, ya cuando lo vemos en lo social, cuando vemos otro tipo de delitos, que ahorita vamos a pasar a verlos, eh, es cuando decimos, mira, cómo ha crecido la violencia en el país o cómo ha crecido la violencia en el mundo. Existe un instrumento que se llama violentómetro, que fue creado por el Instituto Politécnico Nacional, donde, bueno, nos queda claro que la violencia también se mide, y quienes nos hemos dado la tarea de revisar esta herramienta, pues nos asombramos de que inicia con bromas, o son bromas, pero son bromas hirientes, son bromas que lastiman, son bromas que solamente le causan gracia a las personas pues que se están burlando, ¿no? Cuando a la otra persona no le causa gracia, entendemos que no es algo eh, que debamos de seguir haciendo. Sabemos que tenemos que detenernos, sin embargo, estas personas no lo hacen, continúan. El chantaje también es un tipo de violencia que va aumentando. El decir mentiras, el engañar a una persona, el que vive en un engaño, el ignorar cuando hace algo que no es agradable o que no es lo que yo quiero, y entonces le aplico la ley del hielo, y comúnmente se dice, es que es para no crear problemas. Bueno, esto también es violencia.
el ignorar a la persona es violencia. Y si esto se lo hacemos a los niños, a nuestros niños, a ignorarlos, a que papá y mamá no le hablen porque se portó mal, realmente ¿qué mensaje le estamos dando? Los celos, el descalificar, el que nunca es suficiente o lo que se está haciendo es muy poco, el siempre estar pidiendo más, el nunca entregar ese reconocimiento también es violencia. El ridiculizar, ya sea en público o en privado, el ridiculizar a una persona, el humillarlo, el amenazar a alguien, el tratar de controlar y bueno, controlar o prohibir el celular, las redes sociales, las amistades, la familia, la manera en la que se viste, los lugares a los que puede ir o a los que no. Esto también es violencia. Destruir objetos personales, eh, celular, ropa, todo lo que, pues, lo que nosotros sabemos que es violencia hacia atacar a una persona, el manosear y vamos subiendo cada vez este violentómetro más, las caricias agresivas, el golpear jugando, el pellizcar, empujar, jalonear, cachetear, patear y así vamos, ¿no? Y esto nos va a llevar a esta otra parte al extremo de este violentómetro, donde aquí ya las amenazas ya son con objetos, ya son con armas, donde las amenazas ya son de muerte, se forza una relación sexual, ya está la violación y al asesinato. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta? Porque inclusive muchas personas niegan su violencia, niegan esta violencia y existen maneras en las que podemos darnos cuenta. Por ejemplo, en un abandono, hace un momento yo les decía, estos signos y síntomas, la mayoría son físicos, se ven, eh, debido a que no se cumplen con estos compromisos o estas obligaciones. Y quien sufre esta violencia, pues se ve, por ejemplo, que un niño que va a la escuela que no está bien alimentado, se ven, se ven marcas de desnutrición, se ve que no tiene la higiene adecuada, o que no lleva su uniforme, ¿no? O sea, bien en regla, que se ve alineado, que quizá inclusive la cara no se la ha lavado, eh, control de cuidados rutinarios, que tiene tensión emocional, su desarrollo psicológico no va con la normalidad de sus demás compañeritos, o que trae una tos, ¿no? Que no se le, o una gripita, sobre todo las guarderías o los jardines de niños, donde se ven mucho los niños que tienen como este mojito y que va tonándose de color verdoso y entonces que ya lleva tiempo y que no está siendo atendido. Esto es violencia y es una clase de violencia de abandono, donde no se le pone atención. Y quizás si nos vamos a la violencia física, pues podemos ver que hay hematomas o laceraciones, rasguños, esquimosis, fracturas, quemaduras, que si el niño está fracturado, bueno, porque se fracturó, cómo se fracturó, si tiene algún trauma ocular, si le duele el ojo, eh, lesiones que si tú le preguntas qué le pasa, generalmente los niños que tienen violencia, que sufren de violencia en casa, te van a decir, es que me caí, es que me pegué con la puerta. Y bueno, eso suena como que muy incongruente a esa descripción que nos dan a lo que nosotros estamos viendo. Eh, que continuamente pues mienten también. Cuando existe un tipo de violencia sexual, bueno, pues es muy notorio, ¿no? Cuando vemos que hay niñas embarazadas, adolescentes muy jóvenes o que tienen infecciones de transmisión sexual cuando son todavía inclusive menores de edad, hemorragias vaginales, que los niños ya no controlan sus esfínter, dolor abdominal muy frecuente, eh, infecciones recurrentes, eh, lesiones o las infecciones genitales, también tienen ideas o actos autodestructivos.
abusos o dependencias de sustancias, o van dándonos señales. Y en la violencia psicológica, pues aquí nos damos cuenta de baja autoestima, si hay cansancio, si hay una fatiga crónica, si problemas de memoria, concentración, distorsiones en el pensamiento, constantemente les duele la cabeza, hay una marcada, pero muy marcada disminución en el interés, en la participación de actividades significativas, un miedo intenso, un miedo inclusive cuando existe un ruido muy fuerte y como que hasta se mueven, ¿no? Se espantan de manera muy intensa, tienen desesperanza, se la pasan culpándose de todo. Quizá también la vergüenza es otra característica, que todo les da pena, que no se sienten seguros de ellos. Pueden tener inclusive alucinaciones por los episodios como de flashback. Inclusive hay adultos, no solamente en la niñez, sino que ya han pasado los años, han pasado muchos años, y estas pues episodios surgen una vez y otra vez, están en constante hipervigilancia, en estado de alerta, presentan una depresión leve, moderada, trastornos de sueño, que no puedo dormir, los sentimientos de miedo, de culpa, se sienten vulnerables, cualquier situación que pasa los catalogan ellos como una humillación, y bueno, todas las caras o diferentes caras que podemos ver de la ansiedad o del estrés. Y el abuso psicológico no solamente es que griten o que insulten. El abuso también es que solo quieran saber de ti cuando quieren obtener algo a cambio, que te utilicen. Que utilicen o que te utilicen para hacer bromas en público, que te hagan sentir como que nunca das lo suficiente. Aquellos niños, ¿no? Que vienen y, mira, es que hice este trabajo y la maestra me puso esto y ni siquiera lo felicitamos, ni siquiera lo escuchamos. Que te ignoren cuando estás contando algo importante, también es otro tipo de abuso psicológico. Que de todo siempre tengas la culpa y que inclusive la otra persona ni siquiera se reconozca que también está implicada, que te pidan explicaciones continuamente por todo lo que haces, tachándote de como que siempre tienes la culpa en algo y quizá en algo tuviste que haber hecho tú para que eso sucediera, que nunca crean en ti, que siempre te consideren una persona inmadura por pensar el cómo piensas, o sea, esa constante crítica, que te controlen continuamente, que siempre digan que tienes que mejorar. Ya sacaste un 8, ¿no? Ya sacaste un 9, pero ¿por qué no sacaste el 10? Entonces, esas pequeñas cosas que no les reconocemos eh, a los niños en la familia, después se vuelven una constante llamada de atención de ellos. Y la forma en la que van a empezar a llamar la atención, pues va a ser de una manera en la que no nos va a gustar. Y quizá ya no solamente a la familia, sino que van a querer que la sociedad entera les reconozca, les voltee a ver. Y bien, pues dentro de este tema de violencia familiar, aquí en la zona donde yo me encuentro, que es al sur del estado de Tamaulipas, en Tampico. Somos 3 municipios, parecemos uno solo, Tampico, Madero y Altamira, y aparte la zona conurbada, lo que nos rodea. Pues los índices de violencia familiar han aumentado. Desde el 2015, que había 787 carpetas de investigación, al 2023 existen 1912 carpetas de investigación, que fueron el año pasado. Ahorita en enero, pues también ya comenzó inclusive con el delito de violencia intrafamiliar como uno de los que pues hay que poner mayor atención.
Ya se están haciendo campañas sobre pues, la prevención de la violencia, el brindar información, el promocionar también los lazos afectivos. En un comparativo estatal de índice de delitos por cada 100,000 habitantes, pues bien, lo que vemos hoy en día, así en grande, son los homicidios, el homicidio de los, y nos espantamos de eso, el secuestro, la extorsión, el robo a vehículo, el robo a casa habitación, robo a negocio. Pero eso es porque ya lo vemos, ya los hacen personas adultas, que en algún momento fueron niños, que en algún momento tuvieron una familia donde no se les brindó esta atención. Decía por ahí una deidad, creo hindú, Krishna, cuando le preguntan, ¿cuál es la mejor manera de cuidar a un hijo? Y él contesta, es no tenerlo. Es no tenerlo es la mejor manera de cuidar a un hijo. Y entonces su discípulo pues se espanta, ¿no? Y dice, ¿cómo que no tenerlo? ¿Cómo le vamos a decir a las personas que ya no pueden tener hijos? Y dice, bueno, entonces tú le dirías que sí, y se traería al mundo, a este mundo, con todo lo que tú ves actualmente, a otro ser humano. Existen escuelas para jugar, existe que los niños puedan crecer libremente, seguros en sus hogares, en amor, en afecto. Entonces todo esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué es que lugares? Y la violencia intrafamiliar es la cuna de todo esto. En un comparativo nacional, es estatal con un nacional, pues la violencia familiar, estamos en comparativo de estado con un 22% a nivel nacional. Entonces es algo que urge poner nuestras manos ahí, y como sociedad sabemos que la idiosincrasia sobre el poder, todas esas actitudes de cómo se resuelven los conflictos, las creencias o los valores culturales, bueno, pues desde ahí emerge toda esta cultura que nosotros tenemos como mujeres, como hombres, como niños, como familia, y estos conceptos de roles, como de que la mujer tiene que hacer esto porque todavía lo seguimos viviendo, y el hombre tiene que hacer esto otro, no permite que el hombre tenga esa libertad en cultura de poder hacerse cargo también de las cosas, de la función de un hogar, de una familia, eh, que también existen derechos y responsabilidades que se comparten en los quehaceres de la casa, que nada, absolutamente nada le va a pasar a un hombre si se acerca a sus hijos y también los procura y también los cuida y también los lleva a la escuela, o también se hace cargo de lavar trastes, ropa y todo lo que se necesita para funcionar en un hogar. Las comunidades y las instituciones con estos modelos de comunicación que se tienen violentos, bien, pues acercarnos y quizá invadir a los medios de comunicación con temas sobre la tolerancia, con temas sobre el afecto, porque existe mucha escasez de esta información. Y bien, pues en la familia fomentar estos lazos, sobre todo en las decisiones en la familia, que no sean por autoritarismo, que no sean por tiranía. Hoy en día los conflictos pues se resuelven de manera violenta y se ha olvidado que es mediante el diálogo. Si ya el individuo trae por sí una historia personal de familia, de su origen familiar, bueno, pues enseñarles en estas campañas de promoción cómo se resuelven la resolución de conflictos, y hablarles sobre la autoestima también es muy importante. El círculo de la violencia, ¿por qué es que se da? O sea, ¿cómo es que se da esta situación de la violencia? Existe esta etapa de tensión
donde cuando sale, ya cuando nos damos cuenta, es cuando ya se expulsó toda la violencia en insultos, en golpes, en amenazas, y sale esta etapa violenta explícita. Después viene la etapa del remordimiento, ¿no? Del que hice, me equivoqué. La persona, la víctima, quizá trata de justificar, llámese hombre o mujer, trata de justificar el por qué actuó el agresor de cierta forma. Inclusive siente culpa, pero después vienen las promesas, ¿no? Cubren toda esta parte y ya todo va a estar bien, ya vamos a mejorar, pero es que tú también no me ayudas. Y bueno, todo esto se va subiendo y llegan a la etapa de reconciliación. Y aquí otra vez vuelve a iniciar y a crecer la tensión, porque esta etapa de promesas, donde prometen y ya existe la reconciliación, todo está en aparente calma y eso dura una semana, 15 días, donde las cosas así como que aparente cambio. Pero después una cosa lleva a la otra porque ya es un círculo, ya se conoce y crece de nuevo la tensión y va subiendo, va subiendo, va subiendo, cuando otra vez ya se encuentran otra vez en esa etapa de contención donde existe el medio adecuado porque ya se conoce todo lo que va a suceder y viene la violencia otra vez explícita. Y otra vez es un círculo del que nunca salen, del que es como que si no se acabara, pero ¿qué es lo que pasa? El por qué la persona no se va, o sea, cuáles son estos impactos que la violencia tiene psicológicamente para que permanezcan ahí. Bueno, pues primero que tenemos el síndrome de la indefensión aprendida. Aquí existe una incapacidad de la persona, de la víctima, por estar lejos del agresor, es incapaz de dejarlo. Recordemos que el miedo es una de nuestras emociones básicas y que el miedo nos sirve para preservar nuestra vida. Entonces, es el mismo miedo el que me hace permanecer, pero también es el mismo miedo el que no me deja irme, el que no me permite apartarme de ahí. Tiene que ver también con una respuesta orgánica, con una respuesta biológica, que lo vamos aprendiendo desde muy niños. Entonces, como es un camino que ya conozco, ahí mi sistema nervioso se siente seguro, porque ya lo conoce, no conoce otro tipo de relación que no sea actuar con violencia. Por lo menos ahí yo ya sé qué es lo que sigue. Entonces aparecen sentimientos de culpa, impotencia, falta de recursos para resolver conflictos y el temor se mantiene. Esta es la base de todo, el temor, el miedo. También está el síndrome del Estocolmo, que bueno, aquí ya se caracteriza porque la relación afectiva con el agresor se hace como algo normal, donde se agradecen esos pequeños gestos que llega a tener el agresor de amabilidad, se agradecen, el mecanismo de defensa de racionalización para racionalizar la violencia aparece, inclusive llega a negar la violencia. De pronto te encuentras con una mujer o con adolescentes niños que están sufriendo violencia, o un hombre, te relata todo y después que pasa un tiempo, lo vuelves a escuchar o le preguntas que cómo está y te dice que ya todo bien. Y dices, oye, pero ¿qué pasó con esta vez que te pegó? No, no me pegó tanto, eh, pero ya estamos bien. Entonces, esto empiezan como que a cubrirlo y si pudieran negarlo, así como que no te acuerdas que te lo conté, lo harían. El síndrome de la mujer maltratada, pues aquí primeramente tienen que tener ya la indefensión aprendida, porque es de una perspectiva aterradora, que se inmovilizan, no ven el futuro, hay desesperanza. Por lo menos para ser el síndrome de la mujer maltratada tienen que haber pasado por 2 ciclos de violencia. Eh, también, bueno, cuando existe violación, en este síndrome por trauma de violación existen 2 fases. A esa fase aguda donde a las primeras horas, inclusive las primeras semanas,
Se caracteriza por una desorganización total, donde está el llanto desgarrador, donde están todos los episodios así recordados, donde inclusive puede haber risas y regresar al llanto. Es un descontrol total en el estado de ánimo. Después pasa a una fase de reorganización y aquí es visible cómo aumenta esta actividad motora, empiezan a moverse, hay sentimientos o necesidades de querer cambiar, de buscar ayuda y buscan ellos alternativas para poder seguir con su vida. También Claudia, sí, Claudia, qué interesante, de veras, es muy interesante siempre hablar de la violencia. Es un recordatorio porque, como dices muy claramente, es abuso. Hiciste una enumeración muy importante, muy bonita, de todos los elementos, y es un tema súper complejo. ¿Podrías cerrar, por favor? claro que sí, Rosario, claro que sí. ¿Cuál es el antídoto contra el abuso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer contra el abuso? Los vínculos afectivos. Ese es el único antídoto, la comunicación, pero en el afecto. Esto nos va a servir para parar el abuso, para parar hasta la corrupción. Si no funciona, aumenta la dosis, intensifícala. Tener una vida afectiva nos va a generar confianza, les va a generar seguridad a nuestros niños, a las familias, pero hay que enseñarles cómo es el afecto. Esto no es una especie de romantizar y hablar bonito y dar abrazos y apapachos, no, es de hacer las cosas bien. Eso es actuar con afecto. Y bueno, pues esto es del proyecto de Sociedad del Afecto de Marco Eduardo Murgueta. De verdad, léanlo, es maravilloso. Nos conduce hacia un camino, bueno, de un mundo superior, pero donde todos como humanidad tenemos que participar, intensificando la vida afectiva en parejas, entre los padres con los hijos con los papás, para poder tener familias sanas o por lo menos familias con información que necesitan para poder tener una mejor integración emocional, para que de ahí puedan salir hombres y mujeres yendo a sus trabajos con una vida bien equilibrada y no a dañar a otros. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Claudia. Pues si tienen algunas preguntas o felicitaciones, aquí estamos en el chat. Que si puedes repetir el libro. ¿Mencionaste un libro, Claudia? Pregunta Silvia, Claro, por favor. sí, es el libro de el proyecto de la Sociedad del Afecto de Marco Eduardo Murgueta. Si quieren ahorita se los escribo en el chat para que, o les mando Perfecto. una claro que Perfecto, sí. qué linda. Gracias, Claudia. Pues Gracias, agradecemos Rosario. muchísimo. Siempre es bueno recordar para que no se nos olvide todos los detalles sobre lo que es violencia. Le damos